El secreto milenario que transformó a millones de personas exitosas está escondido en las páginas más sagradas de la humanidad. Lo que vas a descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre la verdadera prosperidad y cambiará para siempre tu relación con la abundancia. Las escrituras ancestrales albergan fórmulas de riqueza que solo una minoría privilegiada ha logrado descifrar durante su existencia. Una de estas joyas ocultas se encuentra disimulada en el Salmo 23, un antiquísimo protocolo de opulencia que la mayoría interpreta sin entender su auténtico potencial revolucionario. No es coincidencia que Napoleón después de décadas analizando a los individuos más prósperos del planeta, arribara a deducciones que armonizan perfectamente con las declaraciones de este texto sagrado. El obstáculo verdadero no reside en la situación económica, ni en tu empleo, ni en tu remuneración. El impedimento real está ubicado en tu mentalidad, en la forma como contemplas la opulencia, en tu vinculación con el capital y en la manera como restringes tu propia habilidad para magnetizar fortuna. En esta revelación comprenderás cómo los fundamentos que Napoleón divulgó en su obra maestra se conectan impecablemente con el Salmo 23, generando una metodología práctica para revolucionar no solamente tu condición monetaria, sino la totalidad de tu existencia. ¿Alguna vez has experimentado que laboras ininterrumpidamente, pero la prosperidad continúa evadiendo tus manos? ¿Percibes que algo invisible te obstaculiza para conquistar la opulencia que ambicionas? Si es así, lo que estás por absorber podría constituir el inicio de tu redención económica, pero no deseo que esto permanezca únicamente en conceptos. Ahora pretendo evidenciarte cómo todo esto se materializa en la realidad cotidiana, mediante la crónica de una persona ordinaria, aquí en México, que descubrió la aplicación de estos fundamentos y transformó completamente su destino financiero. Porque cuando comprendes la implementación práctica, todo se modifica. Si tú también consideras que esto podría revolucionar tu vida, suscríbete inmediatamente a Mente de Napoleón Eso nos respalda para continuar produciendo contenido como este y puede representar el primer escalón de una gran metamorfosis. Suscríbete ahora y conviértete en parte de nuestra comunidad de transformación. Guillermo Méndez se alzaba cada amanecer a las 6 para inaugurar su pequeña ferretería en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. A sus 45 años, llevaba más de una década con el comercio familiar que heredó de su progenitor, Don Felipe. La ferretería El Tornillo Dorado era reconocida en el vecindario, pero escasamente generaba lo suficiente para sostener a Guillermo, su esposa Lucía y sus 2 hijos adolescentes. Esa mañana de octubre, mientras levantaba la cortina metálica de su establecimiento, Guillermo experimentaba un peso adicional sobre sus hombros. Las facturas se acumulaban en su escritorio. Las ventas habían declinado desde que inauguraron un Home Depot a 10 cuadras, y la competencia con las ferreterías digitales parecía una batalla perdida. «Buenos días, don Guillermo», saludó don Mateo, un anciano que barría la acera del edificio contiguo cada mañana. «Buenos días, don Mateo», respondió Guillermo sin mucho entusiasmo. Don Mateo, de 78 años, era una institución en el barrio. Había sido educador durante 4 décadas y ahora, en su retiro, se había convertido en el consejero extraoficial de todos. «Lo observo preocupado, hijo. Todo está bien con el negocio». Guillermo suspiró. Normalmente conservaba sus dificultades para sí mismo, pero algo en la mirada serena de don Mateo lo invitaba a sincerarse. «La realidad, don Mateo, es que estoy contemplando cerrar. Ya no es rentable». El anciano asintió pausadamente, apoyándose en su escoba. «¿Tiene un momento para un café? Creo que tengo algo que podría interesarle». Media hora después, sentados en la pequeña oficina trasera de la ferretería, don Mateo extrajo de su bolsillo un pequeño libro gastado por el uso. «¿Conoce a Napoleón preguntó el anciano, el escritor americano.
He escuchado de él, pero nunca he leído nada suyo. Este libro cambió mi vida hace 5 décadas, dijo don Mateo, mostrando una edición antigua de Piense y hágase rico en español. Pero lo que realmente me auxilió fue entender la conexión entre sus enseñanzas y algo mucho más ancestral, el Salmo 23. Guillermo miró con curiosidad. Como muchos mexicanos, había crecido en un hogar católico, aunque ya no era practicante. El Salmo del Pastor, el que se recita en los funerales. Don Mateo sonrió. Ese mismo, pero no es solo la muerte o el consuelo. Es un poderoso código de abundancia que casi nadie reconoce. Si quieres conocer todos los secretos que están por revelarse, suscríbete a Mente de Napoleón y para ser el primero en enterarte de cada descubrimiento que cambiará tu perspectiva sobre la riqueza. El anciano abrió una Biblia pequeña que también portaba consigo y leyó: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Guillermo escuchaba con respeto, pero confusión. Es hermoso don Mateo, pero ¿qué tiene que ver con mi ferretería o con I? Todo respondió el anciano con una sonrisa enigmática. Verás, Napoleón I descubrió, tras estudiar a centenares de personas exitosas, que la riqueza comienza en la mente. Y este salmo describe exactamente el estado mental necesario para atraer la abundancia. Don Mateo se inclinó hacia adelante. Cuando el salmista dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, está afirmando un principio que I llamaría actitud mental positiva. Es la certeza inquebrantable de que tus necesidades serán satisfechas. Guillermo frunció el ceño. Con todo respeto, don Mateo, mi actitud no va a pagar las facturas ni traer clientes. Ahí es donde te equivocas, respondió el anciano con serenidad. Y demostró científicamente que nuestros pensamientos tienen poder creativo. Cuando piensas constantemente en la escasez, en el fracaso, en la competencia imposible de vencer, adivina que atraes más de lo mismo. Tiene razón, murmuró Guillermo, recordando que últimamente solo hablaba de problemas con Lucía. Exacto, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este versículo habla de algo que I llamó mente maestra, la capacidad de encontrar un estado mental tranquilo donde las mejores ideas fluyen. No olvides suscribirte a Mente de Napoleón I para descubrir más secretos que están transformando vidas en todo el mundo. Guillermo pensó en cómo últimamente se dormía exhausto y se despertaba ansioso. No recordaba la última vez que había tenido un momento de verdadera calma. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aquí está el propósito definido de I. No puedes simplemente desear más dinero. Necesitas un propósito noble que dé sentido a tu búsqueda de prosperidad. Mi propósito siempre ha sido mantener a mi familia, dijo Guillermo. Don Mateo asintió. Un buen comienzo, pero I diría que necesitas algo más grande, algo que te apasione y beneficie a muchos. Guillermo guardó silencio pensativo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esto refleja lo que I llamaba fe aplicada, la capacidad de mantener la visión de tu éxito incluso cuando las circunstancias parecen devastadoras. Eso es difícil cuando no puedes pagar la colegiatura de tus hijos, dijo Guillermo con amargura. Precisamente cuando es más necesario, respondió don Mateo. Y aquí viene lo más poderoso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Sabes lo que esto significa, Guillermo? Negó con la cabeza.
Visualización creativa, ver tu éxito ya cumplido, sentirlo como real incluso cuando todos a tu alrededor solo ven fracaso. Y descubrió que los grandes líderes veían sus logros en su mente mucho antes de que se manifestaran en la realidad. Don Mateo cerró suavemente la Biblia. No es coincidencia que el Salmo termine diciendo ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y lo llamaría la ley de atracción. Lo que piensas persistentemente, lo atraes. Guillermo se reclinó en su silla, escéptico pero intrigado. Suena bien en teoría, don Mateo, pero en la práctica. Déjame contarte cómo apliqué esto, interrumpió el anciano. Yo era un simple maestro de primaria con un salario modesto. Mi esposa y yo queríamos comprar una casa propia, pero con 5 hijos parecía imposible. Los ojos de don Mateo brillaron con el recuerdo. Comencé a aplicar estos principios. Cada mañana recitaba el Salmo 23, no como una oración rutinaria, sino como una programación mental. Visualizaba nuestra casa con todo detalle, el jardín donde jugarían mis hijos, la sala donde recibiríamos visitas, incluso el olor a café por las mañanas. ¿Y funcionó?, preguntó Guillermo, cada vez más interesado. No inmediatamente, y advierte que la persistencia es crucial. Durante meses nada cambió externamente, pero yo seguía firme en mi visualización. Entonces, una tarde, un padre de uno de mis alumnos me preguntó si daba clases particulares. Resultó ser dueño de varias escuelas privadas. Don Mateo sonrió. Dentro de un año, no solo daba clases particulares a niños de familias acomodadas, sino que este hombre me ofreció coordinar un programa educativo especial con un salario 3 veces mayor. En 2 años compramos nuestra casa en la colonia Roma. Guillermo guardó silencio procesando la historia. Lo extraordinario, continuó don Mateo, es que yo no busqué esa oportunidad específicamente. Se manifestó cuando mi mente estaba programada para la abundancia. Como dice el Salmo, mi copa está rebosando. Pero don Mateo, mi situación es diferente. Las ferreterías pequeñas están desapareciendo. ¿Quién dice que debe seguir siendo solo una ferretería tradicional?, preguntó el anciano. Napoleón hablaba del poder de la imaginación aplicada. No se trata de competir en el mismo terreno, sino de reinventar el juego. Esa noche Guillermo no podía dormir. Las palabras de don Mateo resonaban en su mente. ¿Y si realmente había algo en esa fusión de sabiduría antigua y principios modernos? ¿Sigues despierto?, susurró Lucía a su lado. Pensando, respondió él, en el negocio, en algo que me contó don Mateo hoy sobre Napoleón y un salmo. Para su sorpresa, Lucía se incorporó interesada, el Salmo 23. Mi abuela siempre decía que era el Salmo de la abundancia. Guillermo se volvió hacia ella sorprendido. ¿Tú sabías de esto? Mi abuela lo recitaba cada mañana. Ella llegó a la Ciudad de México sin nada, como muchos de Oaxaca, y terminó con 3 restaurantes exitosos. Siempre dijo que ese salmo le había mostrado el camino. Guillermo se quedó pensativo. Su escepticismo comenzaba a agrietarse. Recuerda suscribirte a Mente de Napoleón y para no perderte ninguna de estas revelaciones que están cambiando vidas como la tuya. A la mañana siguiente llegó temprano a la ferretería, pero en lugar de sumergirse inmediatamente en la rutina, se sentó en su oficina y leyó nuevamente el Salmo 23, esta vez prestando atención a cada palabra. Luego tomó un cuaderno y escribió: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Debajo anotó: actitud mental positiva. Hoy tendré todo lo que necesito para prosperar. Continuó así con cada versículo, conectándolo con los principios de que don Mateo le había explicado. Cuando terminó, cerró los ojos e intentó visualizar su negocio próspero, con clientes satisfechos, innovaciones únicas y crecimiento constante. Al principio se sentía artificial, pero poco a poco comenzó a sentir una extraña calidez, una sensación de posibilidad que no había experimentado en años. El resto del día transcurrió como siempre,
pocos clientes, las mismas preocupaciones, pero algo había cambiado sutilmente en su interior. Esa tarde, mientras organizaba un inventario de tornillos, entró al local un hombre de unos 35 años vestido con ropa de trabajo. «Buenas tardes», saludó Guillermo. «¿En qué puedo ayudarle?» «Busco a alguien que entienda de herrería antigua», dijo el hombre. «Estoy restaurando una casona del siglo XIX en la Roma Norte y necesito herrajes que combinen con el estilo original». Guillermo sonrió. Si había algo que conocía bien era precisamente eso. Su padre le había enseñado todo sobre herrajes tradicionales mexicanos. «Está de suerte», respondió Guillermo. «Es una especialidad nuestra». Durante una hora Guillermo mostró al cliente catálogos viejos que guardaba su padre con diseños de herrajes coloniales y porfirianos. El hombre, que resultó ser un arquitecto especializado en restauración, estaba impresionado. «Es increíble que conozca tanto de esto», dijo el arquitecto Raúl Cortés. «He visitado 10 ferreterías y nadie sabía de lo que hablaba. Todos me ofrecían productos modernos importados». Al final, Raúl hizo un pedido considerable y comentó: «Estoy trabajando en 3 proyectos más de restauración. Si puede conseguirme piezas de calidad como estas, tendría trabajo asegurado por meses». Cuando el arquitecto se fue, Guillermo se quedó pensando. ¿Era esto una coincidencia o algo más? El encuentro había despertado una chispa de entusiasmo que no sentía desde hacía tiempo. Esa noche, en la cena, le contó a Lucía sobre el cliente y una idea que había comenzado a formarse en su mente. «¿Y si nos especializamos?», preguntó entusiasmado. «En vez de competir con los grandes almacenes por los mismos productos genéricos, podríamos enfocarnos en herrajes y materiales para restauración de edificios históricos. Hay un resurgimiento de interés en preservar la arquitectura tradicional de la ciudad». Los ojos de Lucía brillaron. «Es una idea maravillosa. Siempre has amado esa parte del negocio y heredaste todos los contactos y conocimientos de tu papá. Necesitaríamos reorganizar la tienda, crear un catálogo especializado, tal vez incluso un sitio web para arquitectos y restauradores». «Mi primo Daniel es diseñador web», recordó Lucía. «Quizás podríamos hacer un intercambio. Él necesitaba algunos muebles para su nuevo departamento». Guillermo sintió un hormigueo de emoción. Por primera vez en años, no estaba pensando en cómo sobrevivir, sino en cómo crecer. A la mañana siguiente llegó aún más temprano a la ferretería. Nuevamente se sentó con el Salmo 23 y el libro de Napoleón que le había prestado don Mateo. Esta vez se concentró en un pasaje donde hablaba de la importancia de tener un deseo ardiente. «No basta con querer el éxito», escribía «es necesario desearlo con una pasión que consuma todo tu ser, con una obsesión que no te permita ver otra alternativa más que el éxito». Guillermo reflexionó sobre esto. ¿Realmente deseaba el éxito con esa intensidad o se había conformado con sobrevivir, con no fracasar? Recordó la línea del Salmo: «Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Quizás su senda de justicia no era competir con los gigantes de la ferretería, sino honrar el legado artesanal de su padre, preservando conocimientos que se estaban perdiendo. Durante las siguientes semanas, Guillermo estableció una rutina. Cada mañana comenzaba con el Salmo 23, seguido por una hora dedicada a planificar su nueva dirección de negocio. Empezó a separar una sección de la tienda para exhibir específicamente herrajes y materiales de restauración. Don Mateo lo visitaba ocasionalmente, observando con aprobación los cambios. «Estás aplicando otro principio de comentó un día: la especialización. En vez de ser mediocre en todo, estás eligiendo ser excepcional en algo específico». Raúl, el arquitecto, regresó como prometió y quedó impresionado con los cambios. Trajo consigo a 2 colegas que también hacían restauración. Pronto el pequeño rincón especializado de la ferretería comenzó a generar más ingresos que todo el resto del negocio. Un día,
Mientras atendía a un nuevo cliente del gremio de la restauración, Guillermo notó que el hombre tomaba fotos de algunos herrajes antiguos que había heredado de su padre. Disculpe, interrumpió educadamente. Esas piezas son muy especiales. Si está interesado, puedo mostrarle el catálogo completo. En realidad, explicó el cliente, estoy documentando herrajes tradicionales para un libro sobre arquitectura colonial mexicana. Estos diseños son difíciles de encontrar y usted tiene una colección impresionante. El hombre resultó ser Javier Méndez, profesor de arquitectura en la UNAM. Intercambiaron contactos y 2 semanas después, Javier le propuso colaborar en su libro, proporcionando fotografías e información sobre herrajes históricos. Esto podría darle mucha visibilidad a su negocio entre especialistas, comentó Javier. Podríamos incluso organizar un pequeño taller aquí para mis estudiantes. La idea del taller fue un éxito inesperado. 20 estudiantes de arquitectura llenaron la ferretería un sábado por la tarde, ávidos de conocimiento sobre técnicas y materiales tradicionales. Varios de ellos regresaron en los días siguientes para comprar materiales para sus proyectos. Lucía, que había comenzado a ayudar más en el negocio, sugirió crear pequeños kits de restauración para distintos tipos de proyectos, con instrucciones detalladas y consejos profesionales. Podríamos cobrar más por el conocimiento experto que incluimos, propuso. No solo estamos vendiendo productos, sino también sabiduría artesanal. A medida que implementaban estos cambios, Guillermo continuaba su práctica matutina con el Salmo 23. Ya no era un ritual nuevo, se había convertido en una parte fundamental de su día, un ancla para su nueva mentalidad. Una tarde don Mateo vino a la ferretería y encontró a Guillermo ocupado con un cliente. El anciano esperó pacientemente, observando los cambios visibles en la tienda, nuevas exhibiciones, un espacio para consultas de restauración, incluso un pequeño rincón con libros especializados sobre arquitectura tradicional mexicana. Cuando el cliente se fue, don Mateo se acercó sonriendo. Veo que has estado aplicando las enseñanzas. Guillermo asintió devolviendo la sonrisa. Tenía razón, don Mateo. No se trata solo de pensar positivo. Es todo un sistema. El deseo ardiente, la fe inquebrantable, la especialización, la mente maestra y la persistencia, añadió el anciano. Napoleón decía que la persistencia es para el carácter lo que el carbono es para el acero. Aún tenemos muchos retos, admitió Guillermo, pero por primera vez en años estoy emocionado por el futuro. Hemos aumentado nuestros ingresos un 30% en solo 2 meses. Y lo mejor es que disfruto lo que hago. Ya no me siento como un sobreviviente, sino como un creador. Don Mateo asintió, sus ojos brillantes. Hay otro principio de I que estás experimentando: encontrar tu verdadera vocación. Cuando haces lo que amas y eres excepcional en ello, el dinero viene como consecuencia natural. Guillermo recordó otro versículo del Salmo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es curioso, reflexionó. Cuando Home Depot abrió, pensé que era mi sentencia de muerte. Ahora veo que fue lo mejor que pudo pasarme. Me obligó a encontrar mi nicho, a dejar de competir en un juego que no podía ganar. Exactamente, respondió don Mateo. Los obstáculos son oportunidades disfrazadas, pero solo quienes tienen la mente preparada pueden verlo así. En ese momento entró al local una mujer mayor, elegantemente vestida. Miró alrededor con interés y se acercó al mostrador. Buenas tardes, saludó Guillermo. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Eduardo Fernández, respondió el hombre. Soy director del Museo de Arte Popular. Estamos preparando una exposición sobre oficios tradicionales mexicanos en peligro de extinción. Me han dicho que usted es uno de los pocos expertos en herrajes coloniales que quedan en la ciudad. Guillermo miró sorprendido al elegante visitante, el director del Museo de Arte Popular. Sí, trabajo con herrajes tradicionales, respondió con modestia. Continúo el legado de mi padre. Eduardo Fernández sonrió.
El arquitecto Javier Méndez me habló de usted. Estamos buscando artesanos que puedan no solo exhibir piezas, sino también demostrar técnicas en vivo para nuestros visitantes. El conocimiento que usted posee es un tesoro nacional que debemos preservar. Guillermo sintió una mezcla de orgullo y humildad. Me sentiría honrado, pero debo aclarar que no soy un artesano tradicional. Soy ferretero, aunque conozco bien las técnicas antiguas. Guillermo, el éxito de tu exposición ha sobrepasado nuestras expectativas. Tenemos una propuesta. Quisiéramos crear un taller permanente de herrajes históricos aquí, en el museo, bajo tu dirección. Seguirías con tu negocio, por supuesto, pero destinarías un día a la semana para enseñar estas técnicas a jóvenes interesados en la restauración. Guillermo miró a su familia buscando su reacción. Todos se sentían entusiasmados. Sería un honor, respondió finalmente. Mi padre siempre lamentó que estos conocimientos se estuvieran perdiendo. No puedo pensar en mejor manera de honrar su memoria que transmitiéndolos a la siguiente generación. Para seguir siendo el primero en enterarte de historias transformadoras como esta, suscríbete a Mente de Napoleón y activa las notificaciones. Esa noche, mientras la familia celebraba en un restaurante cercano al museo, Guillermo propuso un brindis por Don Mateo, que nos mostró el camino, y por el Salmo 23, añadió Lucía, que nos enseñó a ver la abundancia donde otros ven escasez. Por Napoleón y, continuó Miguel, cuyos principios siguen cambiando vidas un siglo después. Y por papá, concluyó Sofía, que tuvo el valor de cambiar cuando parecía imposible. Don Mateo, invitado de honor, levantó su copa con una sonrisa serena. Brindo por el poder de la mente humana, que cuando se alinea con las leyes universales de la prosperidad, es capaz de crear milagros cotidianos como el que ustedes han vivido. 6 meses después, el Tornillo Dorado había triplicado sus ingresos. Guillermo había contratado a 2 ayudantes, un joven aprendiz entusiasmado por aprender las técnicas tradicionales y un estudiante de historia que ayudaba con la investigación y documentación de las piezas. El taller en el museo se había convertido en uno de los más populares, con lista de espera para inscribirse. Varios medios habían publicado artículos sobre esta peculiar ferretería que se había transformado en un centro de preservación cultural. Una mañana, mientras Guillermo abría la tienda, vio a un hombre de mediana edad observando el escaparate con expresión preocupada. Le recordó a sí mismo apenas un año atrás. «Buenos días», saludó Guillermo. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Solo miraba», respondió el hombre evasivamente. Luego, tras una pausa, añadió: «En realidad tengo una papelería a 3 cuadras de aquí. Cada vez que paso frente a su negocio me pregunto cómo lo han logrado». «¿Lograr qué?», preguntó Guillermo con una sonrisa amable. «Prosperar en tiempos tan difíciles», explicó el hombre. «Las papelerías como la mía están desapareciendo con la digitalización. Cada mes es una lucha para cubrir los gastos». Guillermo sintió una profunda empatía. Invitó al hombre a pasar y le ofreció un café. Durante la siguiente hora le contó su historia, cómo había estado al borde del cierre, cómo un sabio anciano le había mostrado la conexión entre el Salmo 23 y los principios de Napoleón y cómo esa sabiduría había transformado no solo su negocio, sino toda su vida. Lo fundamental, explicó Guillermo, no fue cambiar primero las circunstancias externas, sino mi estado mental. Cuando comencé a verme como abundante en lugar de carente, cuando definí claramente mi propósito, cuando visualicé el éxito como ya logrado, las oportunidades comenzaron a aparecer como por arte de magia. El hombre escuchaba con creciente interés. «Suena demasiado simple para ser cierto». «Simple sí, fácil no», respondió Guillermo. «Requiere constancia, fe y una determinación inquebrantable. Como dice la persistencia es la clave del éxito, y como afirma el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré». Antes de que el hombre se marchara, Guillermo le prestó el libro gastado de Napoleón y que don Mateo le había dado,
junto con una pequeña tarjeta donde había escrito el Salmo 23. Léelo cada mañana durante 30 días, le aconsejó. No como una oración rutinaria, sino como una programación mental. Conecta cada versículo con un principio de y, sobre todo, visualiza tu papelería no como es ahora, sino como podría ser si encontraras tu nicho único. Mientras el hombre se alejaba, Guillermo reflexionó sobre cómo el ciclo continuaba. De don Mateo a él, y ahora de él a este desconocido. La sabiduría fluía como un río, beneficiando a todos los que bebían de sus aguas. Esa tarde, al cerrar la tienda, Guillermo reunió a su familia para un anuncio especial. He estado pensando, comenzó, en cómo podemos expandir nuestra misión. No solo preservar conocimientos artesanales, sino también compartir la sabiduría que ha transformado nuestras vidas. Lucía, Miguel y Sofía lo miraban con curiosidad. Propongo que iniciemos un pequeño programa de mentoría para negocios familiares en dificultades. Podríamos llamarlo el Salmo del Emprendedor, un taller donde compartamos cómo aplicar estos principios eternos en el mundo empresarial moderno. La idea fue recibida con entusiasmo. Miguel sugirió crear una plataforma digital para llegar a más personas. Sofía propuso documentar historias de éxito para inspirar a otros. Lucía pensó en un formato de grupo donde los participantes pudieran apoyarse mutuamente. Es perfecto, concluyó Guillermo. Así continuamos el legado de don Mateo y honramos el verdadero espíritu tanto del Salmo 23 como de las enseñanzas de I. La abundancia se multiplica cuando se comparte. Aquella noche, antes de dormir, Guillermo contempló el camino recorrido con profunda gratitud. De ferretero frustrado a empresario exitoso, de superviviente a profesor y ahora mentor. Su copa efectivamente estaba rebosando. Recordó las sabias palabras de Napoleón y lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Y las hermosas palabras del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dos tradiciones de sabiduría separadas por milenios, pero unidas en su verdad esencial. Que la prosperidad comienza en la mente, florece en el corazón y se manifiesta en el mundo cuando alineamos nuestros pensamientos con las leyes eternas de la abundancia. Mientras el sueño lo envolvía, Guillermo sonrió con la certeza de que había descubierto uno de los secretos más valiosos del universo. El poder del Salmo que desbloquea la riqueza verdadera, aquella que trasciende lo material y enriquece todas las dimensiones de la vida. En algún lugar de la Ciudad de México, un dueño de papelería comenzaba a leer las primeras líneas de Piense y hágase rico, mientras el Salmo 23 esperaba su turno para transformar otra vida más. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte que el poder para transformar tu vida siempre ha estado dentro de ti. Los principios que has descubierto hoy no son solo teoría, son leyes universales que han funcionado para innumerables personas a lo largo de la historia. El Salmo 23 no es simplemente un texto religioso, es un código de abundancia que, cuando se interpreta correctamente y se aplica con los principios de Napoleón y puede desbloquear dimensiones de prosperidad que quizás nunca imaginaste posibles. Recuerda siempre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La certeza absoluta de que tus necesidades serán satisfechas. Lugares de delicados pastos me hará descansar. El poder de la mente maestra y la tranquilidad mental confortará mi alma. El propósito definido que da sentido a tu búsqueda. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. La fe inquebrantable ante la adversidad. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La visualización creativa que manifiesta tu éxito. Mi copa está rebosando. La mentalidad de abundancia que atrae más de lo que necesitas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. La ley de atracción que trae oportunidades sin esfuerzo. Aplica estos principios con persistencia, con fe, con determinación inquebrantable y observa cómo tu vida comienza a transformarse día tras día.
decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento. La verdadera riqueza te espera, no mañana, no en un futuro distante, sino aquí y ahora, en el momento en que decides cambiar tu mente y con ella tu destino. La pregunta es, ¿estás listo para reclamar la abundancia que siempre ha sido tuya por derecho? Pero la historia de Guillermo no termina aquí, porque los verdaderos principios de prosperidad trascienden las fronteras individuales y se expanden como ondas en un estanque, tocando vidas que ni siquiera imaginamos. 3 meses después de iniciar su programa de mentoría, Guillermo recibió una llamada que cambiaría nuevamente su perspectiva sobre el poder de estos principios ancestrales. Era de una mujer llamada Carmen Rodríguez, quien había escuchado sobre su trabajo a través de uno de los participantes del taller. Carmen dirigía una cooperativa de artesanas en el estado de Michoacán. Mujeres que habían perdido a sus esposos en la violencia que azotaba la región y que luchaban por mantener vivas las tradiciones textiles de sus ancestros mientras criaban a sus hijos solas. Las artesanas conocían técnicas de bordado y tejido que se remontaban a la época prehispánica, pero carecían de los conocimientos empresariales para comercializar sus productos más allá de los mercados locales. Carmen había oído hablar de la transformación del tornillo dorado y intuía que los mismos principios que habían salvado una ferretería en la ciudad podrían rescatar el sustento de 40 familias en el campo. La propuesta era ambiciosa. Carmen quería que Guillermo viajara a Michoacán para compartir los principios del Salmo 23 y las enseñanzas de Napoleón con las artesanas, adaptándolos a su realidad particular. No buscaba caridad sino empoderamiento, no quería limosnas sino herramientas para crear su propia abundancia. Guillermo sintió inmediatamente que esto era parte de su propósito expandido, una oportunidad de llevar estos principios transformadores más allá de los límites urbanos hacia comunidades que realmente los necesitaban. Cuando compartió la propuesta con su familia, la respuesta fue unánime. Era momento de dar el siguiente paso en su misión. Don Mateo, ahora convertido en mentor oficial del programa, sonrió con satisfacción cuando Guillermo le contó sobre la invitación. Los principios universales no reconocen fronteras geográficas ni sociales, comentó el anciano. Si funcionan en una ferretería de la ciudad, funcionarán en una cooperativa del campo. La sabiduría verdadera se adapta a cualquier circunstancia. 2 semanas después, Guillermo emprendió su primer viaje como mentor itinerante hacia las montañas de Michoacán. Llevaba consigo copias del Salmo 23 traducido al purépecha, ejemplares de Piense y Hágase Rico, y sobre todo, la convicción de que estaba cumpliendo un propósito que trascendía su propio éxito comercial. No te pierdas ningún momento de esta transformación extraordinaria. Suscríbete a Mente de Napoleón para ser el primero en conocer cada nueva revelación. El pueblo de Santa Clara del Cobre lo recibió con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Las mujeres de la cooperativa habían escuchado muchas promesas antes. Funcionarios gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que llegaban con grandes discursos, pero pocos resultados tangibles. Sin embargo, algo en la sencillez de Guillermo y en la autenticidad de su historia comenzó a crear un ambiente de confianza. La primera reunión se realizó en el patio de la casa de Carmen, bajo la sombra de un gran fresno que había sido testigo de generaciones de artesanas. 40 mujeres de edades que iban desde los 18 hasta los 70 años se sentaron en círculo, sus manos expertas trabajando automáticamente en bordados mientras escuchaban. Guillermo comenzó contando su propia historia, desde la desesperación hasta la transformación, haciendo énfasis en que él no era diferente a ellas, que había enfrentado la misma sensación de impotencia ante circunstancias aparentemente insuperables. Luego introdujo el Salmo 23, explicando cada versículo en términos que resonaran con la experiencia rural de las mujeres. El Señor es mi pastor,
Nada me faltará, explicó Guillermo. No significa que van a recibir todo sin esfuerzo, sino que tienen la certeza interior de que poseen todos los recursos necesarios para prosperar. Sus manos, su conocimiento ancestral, su creatividad, son los pastos delicados que les han sido dados. Una mujer mayor, llamada Esperanza, levantó la mano. Maestro Guillermo, con todo respeto, nosotras rezamos este salmo desde niñas. Si tuviera ese poder, no estaríamos aquí luchando por vender nuestros bordados a 5 pesos. Guillermo asintió comprensivamente. Doña Esperanza tiene razón. Yo también conocía el salmo desde niño, pero lo recitaba como una oración de resignación, no como una declaración de poder. La diferencia está en cómo lo usamos. Napoleón I descubrió que las palabras tienen poder creativo cuando se combinan con fe, visualización y acción persistente. Durante los siguientes 3 días, Guillermo trabajó intensivamente con las artesanas, enseñándoles a reinterpretar no solo el salmo, sino también su relación con su arte y su potencial comercial. Les mostró cómo la frase lugares de delicados pastos se refería al estado mental de tranquilidad necesario para la creatividad. Y cómo confortará mi alma hablaba del propósito noble que debía guiar su trabajo. La transformación más notable ocurrió cuando comenzaron a trabajar con el concepto de aderezas, mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Guillermo les pidió que visualizaran sus productos no en los mercados locales, donde competían por centavos, sino en boutiques de ciudades como Guadalajara, Monterrey o incluso exportados a Estados Unidos. Al principio, las mujeres se reían nerviosamente ante lo que consideraban fantasías imposibles. Pero Guillermo persistió, mostrándoles ejemplos reales de artesanas mexicanas que habían logrado exactamente eso, combinando técnicas tradicionales con estrategias comerciales modernas. María Fernández, una joven madre de 3 hijos, fue la primera en experimentar un cambio. Durante años había bordado piezas idénticas siguiendo patrones que su abuela le había enseñado, vendiendo rebozos a 25 pesos en el mercado del pueblo. Después del taller, comenzó a aplicar los principios de visualización, imaginando sus bordados como obras de arte únicas que merecían precios dignos. También empezó a experimentar con diseños que fusionaban motivos tradicionales purépechas con elementos contemporáneos. El cambio en su mentalidad se reflejó inmediatamente en su trabajo. Sus bordados comenzaron a mostrar una creatividad y precisión que no había demostrado antes. Cuando Carmen vio las nuevas piezas, quedó impresionada. Estas no son solo artesanías, comentó, son verdaderas obras de arte. Podríamos cobrar 10 veces más por algo así. Pero el verdadero cambio vino cuando María comenzó a aplicar el principio de la fe inquebrantable que Guillermo había asociado con aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. En lugar de esperar que los compradores llegaran al mercado local, decidió llevar sus productos directamente a las boutiques de Morelia, la capital del estado. Su primera visita fue desalentadora. 5 tiendas rechazaron sus productos, argumentando que los precios eran demasiado altos para artesanías locales. Pero María recordó las palabras de Guillermo sobre la persistencia y continuó. En la 6ª boutique, la dueña no solo aceptó sus piezas, sino que hizo un pedido de 20 rebozos para su colección de temporada. El precio acordado era 15 veces superior a lo que María había estado cobrando en el mercado local. La noticia del éxito de María se extendió rápidamente por la cooperativa. Otras artesanas comenzaron a aplicar los mismos principios, cada una encontrando su propia interpretación de los conceptos que Guillermo había compartido. Elena Morales, especialista en cerámica, comenzó a visualizar sus piezas no como utensilios domésticos, sino como esculturas decorativas. Aplicó el principio de la especialización que había aprendido de la historia de la ferretería, enfocándose únicamente en jarrones con diseños geométricos inspirados en la arquitectura purépecha.
Rosa Mendoza, experta en tejido de lana, desarrolló una línea de tapetes que combinaba técnicas ancestrales con colores y patrones que atraían al mercado urbano contemporáneo. Implementó una rutina matutina donde recitaba el Salmo 23 mientras trabajaba en su telar, usando cada versículo como una afirmación de su capacidad para crear belleza y valor. El impacto económico fue inmediato y dramático. En 3 meses, los ingresos promedio de las artesanas se habían multiplicado por 8. Pero más importante aún, había cambiado su relación con su arte y consigo mismas. Ya no se veían como víctimas de las circunstancias, sino como creadoras de su propio destino. Suscríbete a Mente de Napoleón y ahora mismo y únete a la comunidad que está transformando vidas con estos principios milenarios. Carmen documentó meticulosamente el proceso de transformación, creando lo que después se conocería como el método Santa Clara, una adaptación específica de los principios de Napoleón y el Salmo 23 para comunidades artesanales. Su trabajo llamó la atención de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas al desarrollo comunitario. 6 meses después de la primera visita de Guillermo, la cooperativa recibió una invitación para participar en la Feria Internacional de Artesanías de Santa Fe, Nuevo México. Era una oportunidad sin precedentes para mostrar sus productos en el mercado estadounidense. Sin embargo, participar requería una inversión considerable en transporte, alojamiento y materiales de exhibición que la cooperativa no podía costear. Fue entonces cuando se manifestó plenamente el poder del principio: mi copa está rebosando. Las artesanas aplicaron colectivamente las técnicas de visualización que habían aprendido, imaginando no solo su participación en la feria, sino el éxito rotundo de sus ventas. Organizaron ceremonias comunitarias donde recitaban el Salmo 23 en purépecha, creando una mente maestra colectiva enfocada en el mismo objetivo. La manifestación de su visualización llegó de manera inesperada. Un documental sobre comunidades resilientes había filmado el trabajo de la cooperativa como parte de un segmento sobre desarrollo económico rural. Cuando el programa se transmitió a nivel nacional, generó un interés extraordinario. Decenas de compradores de boutiques exclusivas de la Ciudad de México contactaron directamente a Carmen, haciendo pedidos por adelantado que no solo cubrieron los gastos de la feria, sino que garantizaron ingresos por los siguientes 6 meses. La participación en Santa Fe fue un éxito que superó todas las expectativas. Los productos de la cooperativa no solo se vendieron completamente, sino que atrajeron la atención de compradores internacionales. Varias cadenas de tiendas especializadas en productos artesanales éticos hicieron contratos de exclusividad para distribuir las creaciones de Santa Clara del Cobre en Estados Unidos y Canadá. Pero quizás el logro más significativo fue el reconocimiento que recibieron como preservadoras de patrimonio cultural. La UNESCO las invitó a participar en un programa internacional para salvaguardar técnicas artesanales en peligro de extinción, lo que les proporcionó no solo prestigio, sino también recursos para establecer una escuela donde transmitir sus conocimientos a las siguientes generaciones. El éxito de Santa Clara del Cobre se convirtió en un modelo replicable. Guillermo comenzó a recibir invitaciones de comunidades artesanales de todo México y posteriormente de otros países latinoamericanos. Cada viaje le enseñaba nuevas aplicaciones de los principios fundamentales, confirmando la universalidad de las leyes que Napoleón había descubierto y que el Salmo 23 había preservado durante milenios. En Guatemala trabajó con tejedoras mayas que aplicaron la visualización creativa para transformar sus huipiles tradicionales en piezas de alta costura. En Perú colaboró con ceramistas quechuas que usaron los principios de especialización y propósito definido para crear una línea de vajillas que combinaba técnicas incaicas con diseño contemporáneo.
En Colombia asesoró a una cooperativa de mujeres afrodescendientes que aplicaron la fe inquebrantable para establecer una marca internacional de joyería inspirada en tradiciones ancestrales. Cada experiencia confirmaba que los obstáculos aparentes eran en realidad oportunidades disfrazadas, que la persistencia unida a la fe podía superar cualquier limitación, y que cuando las personas alineaban su trabajo con un propósito superior, los recursos necesarios aparecían como por arte de magia. Durante este periodo de expansión internacional, Guillermo mantuvo su práctica diaria con el Salmo 23, pero ahora había evolucionado hacia algo más profundo. Ya no recitaba las palabras buscando beneficios personales, sino como una conexión con la fuente universal de abundancia que fluía a través de todos los seres humanos. Su ferretería continuaba próspera bajo la administración de Lucía y sus hijos, pero se había convertido en algo más que un negocio. Era un laboratorio viviente, donde se demostraba diariamente que los principios espirituales y comerciales no eran opuestos, sino complementarios. El espacio ahora incluía una pequeña biblioteca con libros de desarrollo personal, un área de consultoría donde otros empresarios recibían mentoría gratuita, y un taller permanente donde se enseñaban tanto técnicas artesanales como principios de prosperidad. Don Mateo, ahora de 82 años, había asumido oficialmente el papel de sabio residente, compartiendo historias y sabiduría con cualquiera que quisiera escuchar. Su salud había mejorado notablemente desde que se involucrara en el proyecto de transformación, como si el propósito renovado hubiera revitalizado todo su ser. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en su oficina, Guillermo encontró el cuaderno donde había escrito por primera vez su interpretación del Salmo 23, 3 años atrás. Al releer aquellas notas iniciales, se dio cuenta de cuánto había evolucionado su comprensión. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada para salvar su negocio se había transformado en una misión global para democratizar el acceso a las leyes universales de la prosperidad. Las palabras que don Mateo le había dicho el primer día resonaron en su memoria. Los principios no reconocen fronteras. Ahora entendía que su papel no era solo aplicar estos principios, sino ser un puente entre la sabiduría antigua y las necesidades contemporáneas, entre las tradiciones espirituales y la realidad empresarial, entre las comunidades prósperas y aquellas que aún no habían descubierto su potencial. Esa noche, durante la cena familiar, Guillermo anunció una nueva decisión. Había llegado el momento de sistematizar todo lo aprendido en un programa formal que pudiera replicarse sin su presencia física. La idea era crear una metodología completa que combinara los principios de Napoleón y con la sabiduría del Salmo 23, adaptada específicamente para comunidades latinoamericanas. El proyecto requeriría la colaboración de educadores, psicólogos, teólogos, antropólogos y especialistas en desarrollo comunitario. No sería fácil, pero Guillermo había aprendido que cuando el propósito es noble y la determinación inquebrantable, los recursos y las personas adecuadas aparecen en el momento preciso. Miguel, ahora estudiante de administración de empresas, propuso crear una plataforma digital que pudiera llegar a comunidades remotas a través de Internet. Sofía, quien estudiaba comunicación, sugirió desarrollar materiales audiovisuales que preservaran las historias de transformación para inspirar a futuras generaciones. Lucía, con su experiencia práctica en el negocio familiar, se encargaría de los aspectos operativos del nuevo proyecto. Era perfecto. La familia que había sido transformada por estos principios ahora se convertiría en el vehículo para multiplicar esa transformación a escala continental. Don Mateo, consultado sobre la viabilidad del proyecto, sonrió con la misma expresión enigmática que había mostrado años atrás cuando compartiera por primera vez la conexión entre y el Salmo. Es el siguiente paso natural, comentó el anciano.
Han pasado de receptores a transmisores, de beneficiarios a benefactores. Ahora deben institucionalizar la sabiduría para que no dependa de individuos específicos, sino que se convierta en patrimonio colectivo. La primera fase del proyecto, llamado Salmo de Prosperidad, se lanzó un año después con una inversión inicial que provenía de las ganancias de la ferretería y las regalías de las asesorías internacionales. Consistía en un programa de 12 semanas diseñado para grupos comunitarios, donde cada sesión exploraba un aspecto específico de la integración entre espiritualidad y prosperidad material. Los resultados superaron todas las expectativas. En el primer año, más de 50 comunidades en 12 países implementaron el programa, documentando aumentos promedio del 200% en sus ingresos familiares. Pero más importante aún, reportaron mejoras significativas en cohesión social, autoestima colectiva y preservación cultural. Las técnicas de visualización creativa ayudaban a las comunidades a imaginar futuros prósperos sin perder sus raíces. Los principios de propósito definido las guiaban para encontrar formas de monetizar sus tradiciones sin comercializarlas irresponsablemente. La fe inquebrantable les daba fortaleza para persistir ante los desafíos inherentes a cualquier proceso de cambio. Para mantenerte al día con todos estos desarrollos extraordinarios, asegúrate de suscribirte a Mente de Napoleón y nunca perderte las últimas actualizaciones. El éxito del programa atrajo la atención de organizaciones internacionales de desarrollo. El Banco Mundial invitó a Guillermo a presentar la metodología como un modelo alternativo de desarrollo comunitario basado en el empoderamiento cultural y espiritual. La Organización de Estados Americanos lo reconoció como innovador social del año y le otorgó fondos para expandir el programa a comunidades indígenas de toda América. Sin embargo, para Guillermo el reconocimiento más significativo llegó de una fuente inesperada. Durante una conferencia internacional sobre desarrollo sostenible en Costa Rica, se le acercó un hombre mayor que le resultó familiar. Era el dueño de la papelería, a quien había prestado el libro de Napoleón años atrás. El hombre, cuyo negocio se había transformado completamente siguiendo los principios compartidos, ahora dirigía una red de librerías especializadas en desarrollo personal que operaba en 5 países centroamericanos. Su historia de transformación había inspirado a decenas de otros empresarios pequeños, creando un efecto multiplicador que continuaba expandiéndose. Maestro Guillermo, le dijo el hombre con lágrimas en los ojos, usted no solo salvó mi negocio, sino que me devolvió la fe en las posibilidades humanas. Ahora yo ayudo a otros como usted me ayudó a mí. La sabiduría sigue fluyendo como un río que nunca se agota. En ese momento Guillermo comprendió plenamente el significado de la última línea del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No se trataba de recibir bendiciones pasivamente, sino de convertirse en un canal a través del cual las bendiciones fluyeran hacia otros. Había descubierto que la verdadera prosperidad no se medía por lo que se acumulaba, sino por lo que se compartía, no por lo que se obtenía, sino por lo que se daba. Los años siguientes consolidaron el legado de esta extraordinaria transformación. El programa Salmo de Prosperidad se institucionalizó como una metodología reconocida académicamente, enseñada en universidades de desarrollo social y adoptada por gobiernos locales como herramienta de política pública. La ferretería El Tornillo Dorado se convirtió en un sitio de peregrinaje empresarial, visitada por emprendedores de todo el mundo que querían conocer el lugar donde había nacido esta revolución silenciosa. Don Mateo, ahora considerado un tesoro viviente de sabiduría popular, escribió un libro autobiográfico que se convirtió en bestseller internacional, llevando los principios a una audiencia aún más amplia. Guillermo estableció una fundación dedicada a preservar y enseñar técnicas artesanales tradicionales
mientras se aplicaban principios de prosperidad consciente. La fundación operaba con un modelo innovador donde los beneficiarios se convertían automáticamente en mentores de nuevas comunidades, garantizando la sostenibilidad y expansión continua del impacto. Lucía desarrolló un programa específico para mujeres emprendedoras que combinaba técnicas empresariales con desarrollo del liderazgo femenino. Su trabajo fue reconocido por las Naciones Unidas como una contribución significativa al logro de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con igualdad de género y reducción de la pobreza. Miguel y Sofía, ahora profesionales consolidados, habían expandido la metodología al mundo digital, creando aplicaciones y plataformas en línea que llevaban los principios a comunidades urbanas y rurales por igual. Su innovación más exitosa fue un juego educativo que enseñaba los conceptos de Napoleón y el Salmo 23 a niños y adolescentes, asegurando que las próximas generaciones crecieran con estas herramientas mentales desde temprana edad. Pero quizás el logro más extraordinario fue la transformación que ocurrió en la propia Ciudad de México. La metodología había sido adoptada por cientos de pequeños negocios familiares, creando una red informal de apoyo mutuo basada en principios compartidos. Barrios enteros experimentaron revitalizaciones económicas y sociales como resultado de la aplicación colectiva de estos principios. La colonia Narvarte, donde todo había comenzado, se convirtió en un modelo de desarrollo comunitario orgánico. Las calles que una vez mostraban negocios en declive ahora florecían con empresas innovadoras que habían encontrado nichos únicos, aplicando los principios de especialización y propósito definido. 5 años después del primer encuentro entre Guillermo y Don Mateo, se organizó una celebración masiva en el parque central de la colonia. Miles de personas cuyas vidas habían sido transformadas directa o indirectamente por la sabiduría compartida, se reunieron para testimoniar el poder de las ideas correctas aplicadas con persistencia y fe. Durante la ceremonia, se develó una placa conmemorativa que decía simplemente: aquí comenzó una revolución silenciosa que demostró que la prosperidad verdadera nace cuando alineamos nuestros pensamientos con las leyes eternas de la abundancia. Guillermo, ahora reconocido internacionalmente como pionero en desarrollo comunitario consciente, tomó la palabra ante la multitud. Hermanos y hermanas, comenzó: lo que hemos logrado juntos demuestra una verdad que la humanidad ha conocido desde tiempos ancestrales, pero que a menudo olvida. Cada ser humano lleva dentro de sí el poder de transformar no solo su propia vida, sino la de su comunidad entera. Los principios que hemos aplicado no son nuevos. Napoleón los redescubrió estudiando a los exitosos de su época. El Salmo 23 los preservó durante milenios. Nosotros simplemente los hemos puesto en práctica con fe, persistencia y amor. La multitud guardó silencio, absorbiendo palabras que resonaban con la sabiduría ganada a través de experiencia compartida. Pero lo más importante, continuó Guillermo, es que hemos demostrado que la prosperidad verdadera no es un juego de suma cero. Cuando una persona prospera aplicando principios correctos, crea oportunidades para que otros también prosperen. Cuando una comunidad se eleva a todas las comunidades cercanas. Cuando aplicamos estas leyes universales con propósito noble, la abundancia se multiplica exponencialmente. Al concluir la ceremonia, Don Mateo, ahora de 85 años, pero con una vitalidad que desafiaba su edad, se acercó al micrófono para las palabras finales. Su voz, aunque más frágil que años atrás, conservaba la autoridad serena que había cautivado a Guillermo en su momento de mayor desesperación. Queridos amigos, dijo con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, hoy celebramos no solo lo que hemos logrado, sino lo que hemos demostrado. Hemos probado que cuando las personas comunes aplican principios extraordinarios, pueden crear resultados que parecen milagrosos, pero que en realidad
son simplemente la manifestación natural de leyes que siempre han existido. El anciano hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en los corazones de los presentes. El Salmo 23 seguirá transformando vidas mucho después de que nosotros hayamos partido. Napoleón seguirá enseñando a través de sus escritos a generaciones futuras. Pero lo que hemos creado aquí, esta demostración viviente de que la sabiduría espiritual y la prosperidad material pueden coexistir armoniosamente, eso es nuestro regalo a la humanidad. Mientras las familias se dispersaban al finalizar el evento, llevando consigo no solo recuerdos de una celebración, sino renovada determinación para continuar aplicando los principios que habían transformado sus vidas. Guillermo reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con una simple conversación matutina entre un ferretero desesperado y un anciano sabio. El poder transformador que habías buscado toda tu vida no estaba en circunstancias externas, no dependía de la economía, del gobierno, de la suerte o de factores fuera de tu control. Suscríbete ahora a Mente de Napoleón para descubrir cómo estos mismos principios pueden revolucionar tu realidad tal como revolucionaron la vida de Guillermo, Don Mateo y miles de personas más. Tu transformación comienza el momento en que decides aplicar esta sabiduría ancestral en tu vida cotidiana. El Salmo 23 y los principios de Napoleón te esperan para cambiar tu destino para siempre.